Muy bien, muy buenos días a todas y todos. Bienvenido a este nuevo conversatorio de nuestro grupo de trabajo Umbrales Artísticos de las Corporalidades. Vamos a continuar nuestro diálogo desde las corporalidades y desde este umbral con un tema que nos interesa, nos apremia de alguna manera, que es el tema de la ternura, del derecho a la ternura, como lo define Luis Carlos Restrepo en su libro, un texto que nos hemos dado el tiempo de leer como premisa a este conversatorio. Y bueno, antes de cederle la palabra al maestro Mario Frausto, que es quien ha propuesto esta lectura, me gustaría comenzar con unas palabras del mismo autor, del mismo Restrepo, que me parecen pueden servir como de introducción y de alguna manera abren este texto. Escribe el autor: se habla del derecho al empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, al sufragio, en fin, de todos aquellos derechos que puedan figurar como reivindicaciones sociales de transparencia indemandable. Pero parece sospechoso y hasta ridículo hablar de esos derechos de la vida cotidiana que permanecen confinados a la esfera de lo íntimo, sin que nadie ose pronunciar sus nombres en las asambleas donde se debaten con grandilocuencia los problemas políticos de la época. A esta categoría de derechos domésticos relegados y vergonzosos pertenece el derecho a la ternura. Y bueno, más adelante el mismo autor nos plantea una especie de paradoja frente a este derecho que reconocemos, creo todos, como necesarios, y sin embargo al plantearlo como tal parece crearse cierta incomodidad, ¿no? Porque se trasladaría a la esfera pública, a la esfera de lo legal. Y entonces algo que percibimos como esencialmente muy íntimo parece desnaturalizarse de alguna manera. Bueno, creo que esto es uno de los puntos alrededor de los cuales vamos a dialogar, pero bueno, le cedo finalmente la palabra a Mario. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar con esta lectura que propuse. Primeramente me gustaría decir que cómo llegó un poco esta lectura últimamente serán los últimos, yo creo que todo lo que va de este año prácticamente he estado trabajando alrededor del tema de la ternura. Ya era un tema que tenía como presente, pero como que nunca me había puesto a profundizar, como a buscar bibliografía, a buscar como qué se ha hecho, qué se ha dicho, y entre los textos que he ido llegando, que son muy variados y de muchísimas áreas que atienden justamente la ternura, pues este fue uno de los principales a los que llegué y que bueno, sobre todo este en particular, pues lo lleva desde una arista completamente política, ¿no? Que me parece algo importante, porque bueno, hay otras lecturas que he hecho que luego también utilizo en algunos de mis trabajos, pero que no son con este corte político, sino con un corte un poquito más como desde la cognición, desde cuestiones más filosóficas, o sea, hay otros postulados. Realmente el tema de la ternura es súper amplio, ya lo sabemos como cualquier concepto, básicamente es súper amplio desde donde se ha discutido, cómo se ha puesto, pero este me pareció muy bien sobre todo porque si bien no hicimos una lectura total, pero por lo menos está aquí este planteamiento donde creo que también se interceptan ciertas partes con el cuerpo y que me parece algo que es muy importante, ¿no? Porque finalmente creo que este cruce que puede haber entre cuestiones como la ternura con lo corporal, pues son importantes. Pero bueno, nada más quería decir eso como un preámbulo y pues creo que podemos empezar un poco con la conversación. Bueno, antes de eso también, hablando de Restrepo, que es el autor, que ahorita había yo ya lo mencionaba, pues Restrepo es un autor, bueno, es un hombre que como multifacético, básicamente tiene como muchísimas ocupaciones, pero entre ellas también está esta beta donde él estuvo trabajando por Derechos para la Paz desde Colombia y que justamente de ahí salen una serie de textos que él hace como de los derechos, ¿no? Los derechos que fundamentales que él busca, que es justamente uno es el de la paz, otro es el de la ternura.
Hay otro libro, de hecho, parecido, nada más que va en la confluencia de la paz en lugar de la ternura. Entonces, la verdad es que a mí me parece que es algo muy importante y además, una cosa que sí quiero resaltar, es un texto del 94, es decir, ya no es un texto así como tan joven o como tan nuevo. Entonces ya es un texto con más de 20 años y creo que eso también es importante, es decir, darnos cuenta que estos temas han sido tocados. Otra cosa es tocado por un latinoamericano, que eso me parece importante también resaltarlo. Creo que siempre poner el posicionamiento desde donde está la persona, desde donde se encuadra, es importante. Y creo que también eso me gustaría mucho resaltarlo, el hecho de que son palabras totalmente desde una persona que está dentro de este lado, ¿no? Este lado, el lado latinoamericano, y que es un texto que ya tiene tiempo. Porque luego pareciera, porque a mí me ha tocado estar hasta en conferencias y todo, y se dice que la ternura ha sido únicamente tratada como en el mundo muy blanco y es donde yo digo, por supuesto que no, más bien hay como un desconocimiento a veces de autores, autoras que están trabajando estas cuestiones y que no pertenecen a este tipo de mundo, ¿no? De confluencia. Entonces, eso también me parece importante porque tengo un montón de textos que tratan, o sea, que son de autores británicos, de autores de Estados Unidos, australianos, de hecho, que también tratan estos temas, pero sí pensé a propósito también poner un texto de un latino, porque también me parece que es importante verlo desde otra epistemología. Pero bueno, me gustaría que partiéramos un poco. Un problema que yo siempre me encuentro cuando estoy hablando de este tema es la definición. Es decir, ¿qué sería como tal la ternura? Puede parecer la pregunta más rudimentaria, ¿no? Pero luego creo que algunas personas esperan leer los textos como que venga ternura, dos puntos, y que venga la definición, ¿no? Ya totalmente deglutida y que podamos como rápidamente darle una cuestión como muy operacional a qué sería esto. Creo que esto abarca varias aristas, pero me gustaría saber desde esta lectura y desde este posicionamiento que hace Restrepo, ¿ustedes qué opinan? O sea, en cuanto a al concepto, o sea, cómo lo conceptualiza, hacia qué lugares nos lleva para poder conceptualizarlo. Y esto creo que puede dar rienda suelta a muchísimas cosas, pero me gustaría tirar esta primera pregunta y quien quiera contestar. Adelante. Muchas gracias, Mario. Bueno, gracias por la introducción, además que por la sugerencia, y esto me parece que da para una buena conversación, ¿no? Y bueno, si les parece, puedo empezar yo respecto a lo que tú decías. La verdad, no voy a tener una definición de lo que es ternura, pero personalmente me siento de acuerdo con el autor cuando enfatiza cómo la ternura implica una apertura sensorial, pero sobre todo, digamos, una disposición corporal hacia el entorno y los demás. Y eso también se me hace relevante porque creo que la manera más habitual para nosotros en general, para el sentido común de referirse a la ternura es como en una relación como muy íntima, una relación, digamos, de pareja o de una amistad profunda. En cambio, como tú decías, ¿no? Aquí trasladamos bueno, ternura, esta disposición, esta actitud, ¿no? En un sentido como más político. Entonces yo diría también alejándonos, ¿no? De esta relación más íntima. Es algo íntimo que surge en la intimidad de nuestros cuerpos, de su parte física, pero también en su valor, digamos, de vector semántico, etcétera. Eh, y de esta forma, digo, creo que estamos hablando de algo que, por un lado, se ancla, repito, a la intimidad de nuestro cuerpo, pero de ahí se surge y se conecta muchos tipos de emociones, pero no diría definitivamente que la ternura es una emoción, sino que, para decirlo un poco en un sentido fenomenológico, ¿no? Como lo diría tal vez Merleau-Ponty, es una forma encarnada de habitar el mundo, ¿no? Y entonces, retomando también este énfasis que hace el autor sobre lo táctil, creo que podemos decir que la ternura define una manera
de tocar y dejarnos tocar por el otro y por el contexto, por la realidad que está a nuestro alrededor, ¿no? Y digamos, es como esta caricia hacia nosotros mismos, hacia los demás, y esto puede, me parece, evocar cierto paradigma, el paradigma de nuestra condición antropológica de vulnerabilidad. Es decir, necesitamos ternuras en un mundo que nos empuja hacia la competición, desde lo laboral hacia todas las esferas eh, de nuestro entorno, ¿no? Y, y tal vez, un poco retomando también lo que dice el autor, la ternura podría volverse un antídoto a ese analfabetismo emocional, ¿no?, que él menciona en el texto. Eh, digamos, sí, ¿no?, como alternativa a este marco neoliberal en el que vivimos, a esta idea de la independencia, de la autosuficiencia, que es culturalmente hegemónica, y, y lo es sobre todo, como sabemos, en la definición tradicional de la masculinidad. Y bueno, esto, digamos, un poco como comienzo, ¿no? Lo que me ha surgido como idea sobre la ternura y bueno, ojalá los demás se vayan sumando y a eso. Magda, adelante. Sí, gracias. Gracias por la introducción, Mario. Creo que fue una muy buena elección de la lectura para continuar hablando del tema, porque sí le veo relacionado con la lectura que estuvimos intentando compartir y discutir la sesión anterior. Y sí, aunque creo que no tengo una respuesta definitiva, ¿no? Para conceptualizar la ternura. Ahorita que lanzas la pregunta me quedé pensando en que es un concepto que utilizo de manera indistinta y que creo que no estoy alejada en la manera como la utiliza el autor para referirme o siempre que yo utilice el término ternura, lo hago para referirme a aquella, sobre todo práctica o enunciación, ¿no? Que, que implica nuestro involucramiento con la vida, ¿no? Y utilizo el término ternura para referirme a esa capacidad que tenemos para involucrarnos con los otros, ¿no? Y no solamente me refiero a los seres humanos, ¿no? Me refiero también al involucramiento con el medio ambiente, con otros seres vivos, ¿no? Entonces, creo que también el autor habla de la ternura desde esos lugares, ¿no? Creo que nos va, sobre todo, poniendo sobre la mesa una serie de obstáculos que para mí están muy relacionados con la modernidad, ¿no? Y que, pues bueno, me gustó que fuera señalándolos, que fuera problematizándolos, también como para ir pensando en desarticular todos esos dispositivos que hemos interiorizado y de los cuales luego hacemos valía o nos sentimos valiosos, ¿no? Por reproducirlos, ¿no? Y pues bueno, creo que hasta aquí puedo decir lo que creo o como pienso, conceptualizo la ternura. Sí, bueno, por mi parte, me parece que el texto es novedoso. En ese sentido, creo que está un poco adelantado, ¿no? Como comentaba Mario, eh, hablar de ternura en los noventas desde una posición pues analítica de la misma me parece un acierto por parte del autor. Eh, por otra parte, me parece que el texto tiene un carácter eh, que podríamos llamar ensayístico.
Es decir, aborda diferentes cuestiones referente a la ternura, cómo definirla, cómo se relaciona, cuáles son las implicaciones políticas de la ternura. Eh, Me parece que en ese sentido explora, ¿no? Todo lo relacionado a la misma, ¿no? Eh, Cuando estaba leyendo el texto, lo que trato de, digamos, rescatar del mismo es cómo se vincula la ternura o los afectos en general con el cuerpo o los cuerpos. Y el mismo autor, digamos, que presenta o sugiere, digamos, cómo se conecta esa, esa ternura con el cuerpo de uno mismo, y plantea que puede ser a través, por ejemplo, del cariño o de incluso el enamoramiento, ¿no? Es decir, cómo o dónde está el puente entre el cuerpo y, digamos, ese cariño que podemos encontrar entre lo físico, lo material y algo más espiritual, si se quiere ver así. Y menciona que es una de sus vínculos o puentes puede ser el enamoramiento, una especie de somatización, me quedé pensando, es decir, de cómo nuestro afecto por una persona, por alguien, puede tener impacto en el cuerpo, ¿no? Se puede manifestar corporalmente. Y me quedé pensando en la imagen que a menudo se menciona sobre el enamoramiento, o no sé si llamarle síntomas, no sé si llamarle, digamos, cómo se expresa el enamoramiento, ¿no? Esa aceleración del pulso, esa especie de taquicardia, las llamadas mariposas en el estómago, todos esos síntomas que se manifiestan en el cuerpo cuando encontramos, digamos, cariño hacia una persona. Pero también creo que en el otro lado, o muy vinculado con ese enamoramiento, se encuentra una especie de también de sufrimiento. Me parece que ese es el otro lado del afecto. Otra forma de manifestar, digamos, ese vínculo entre las emociones que pueden ser, digamos, un reino de lo psicológico, pero al final de cuentas se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Me parece que esos son los elementos que más me llamaron la atención y rescato para tratar de vincular, digamos, lo mental, el mundo psíquico, con el mundo material o corporal. Eh, pero insisto, me parece que el texto da para mucho, digamos, no pretende ser conclusivo, llegar a, digamos, a conclusiones generales sobre la materia, más bien muestra al lector, digamos, todos los hilos a los que puede conducir el mismo tema de la ternura, ¿no? Bueno, sería un primer comentario de mi parte. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Magda. Y bueno, sí, diría yo que estamos de acuerdo en este anclaje corporal, ¿no? Que al final lo que reúne, o sea, lo que tú decías, Manuel, lo psíquico, lo material, pero finalmente lo corporal, ¿no? Ya como inclusive sin necesidad de matices, ahí es de donde surge la propuesta del autor y me parece que coincidimos en esto, ¿no? Y bueno, para seguir, no sé, Mario, seguramente tú vas a querer agregar algo más. Aprovecho también para hacerte a ti una pregunta y hacerla también a los demás miembros, ¿no? Que tú decías cómo nos preguntabas sobre una posible definición de ternura, haciendo referencia inclusive, ¿no? En quién trabaja este tema, en la dificultad que tiene hacerlo. Ella inclusive me preguntaba en la lectura si no hay como conceptos alternativos a ternura. Y me lo preguntaba porque
como la etimología, inclusive, ¿no? Creo la percepción desde el sentido común hace referencia a lo tierno, a lo blando, que es algo que creo vemos como positivo, pero que me parece de alguna manera que se delimita a la materialidad del cuerpo mismo, ¿no? En contraposición a la rigidez, a la fuerza, a la autosuficiencia del guerrero, ¿no? A la cual hacía referencia el autor, un poco como estos mandatos culturales. Y entonces, bueno, no me preguntaba si habría alguna alternativa o algún conceptos como muy cercanos que también se pueda sumar a, a, a esta idea del derecho a la ternura. Pues bueno, la verdad es que un concepto que también he explorado mucho es el concepto de la bondad. Justamente, el concepto de la bondad tiene ciertas similitudes hasta cierto punto. Ese concepto sí no he hallado mucho su teorización o su discusión. No he escuchado, no lo he encontrado tanto, pero hay un par de libros que he leído y yo lo emparento mucho. O sea, realmente al ir como haciendo una especie de estado de la cuestión, de ir viendo cómo se han estudiado este tipo de cuestiones, hay varias cosas que son repetidas, ¿no? O sea, la bondad, la vulnerabilidad, la cuestión del cariño, por ejemplo, que no está tampoco muy discutida aún. Y como bien decía Magda, por ejemplo, hace unos minutos, luego son conceptos que los tenemos como muy presentes, que creo que toda esta cuestión de personas que nos hemos acercado más hacia lo encarnado, hacia las cuestiones más de las emociones, del sentimiento, las usamos, o sea, como que las tenemos muy presentes, ¿no? El ser tiernos, el ser bondadosos, el ser empáticos, por ejemplo, este concepto de la empatía que por mucho tiempo incluso hubo resistencia dentro de las academias que entrara, ¿no? Porque parecía más bien un término muy hecho, ¿no? Como más bien como en el mundo, como dentro de la cuestión como más mediática, pero luego ha tenido como su lugar justamente. Y hay varios conceptos. Lo que yo veo es que todavía los estamos discutiendo. Esa es una cosa importante que quiero decir. Es decir, los tenemos presentes y eso ya me parece algo valiosísimo, ¿no? Sin embargo, creo que todavía estamos justamente discutiéndolos, no para llegar justamente, como bien acaban de decir los tres, no para llegar como a este típico concepto, estos típicos conceptos como operacionales, ¿no? Que eso es completamente de una epistemología que es completamente contraria a lo que nos dice aquí, incluso en este capítulo de la epistemología, de estas falacias epistemológicas que desarrolla Restrepo, creo que queda muy claro que inclusive esas epistemologías, de cómo vemos hasta la academia, él habla mucho de la educación, de la pedagogía, habla de la academia, ¿no? También en el sentido de la investigación, y creo que esto también está muy ligado, ¿no? O sea, creo que estos conceptos llegan y para mucha gente dicen, ah, sí, pero ese concepto, ¿qué importa, no? O sea, ¿qué importa la bondad? ¿Qué importa la ternura? ¿Qué importa el amor? ¿Qué importa la vulnerabilidad? ¿Qué importa la empatía? Porque son cosas que pareciera que dentro de esta idea que tenemos de, pues somos humanos, ya vienen en el paquete, ¿no? O sea, como que ya están ahí y ya las utilizamos per se. O sea, ya están completamente automáticas y yo preguntaría, ¿están automáticas o desde dónde las hemos visto, no? Porque realmente creo que una cosa que dice aquí Restrepo me parece importante cuando nos habla de cómo en nuestra epistemología, cómo va haciendo esta analogía que es muy habitual y que se utiliza también mucho en estudios semánticos, inclusive hasta cognitivos, de la metáfora de nuestro mundo es una guerra, ¿no? O sea, la vida es una guerra y es una batalla que tenemos que librar día a día. Y creo que ya desde ahí hablamos mucho de la epistemología que rige nuestras relaciones en general, dígase laborales, dígase de pareja, dígase amistades, dígase todo, ¿no? Hay una competición y hay un sentido violento, ¿no? De conquista. Entonces, a mí siempre me ha parecido curioso cómo para decir que enamoramos a alguien se utiliza el verbo conquistar, ¿no? O sea, es una cosa que me parece fuertemente violenta, que dices, ¿por qué utilizamos un concepto que tiene su origen en una semántica de la guerra para hablar de algo que se supone que debería ser otra cosa? Entonces, yo pensaría nada más para terminar con lo que me preguntas, Viallo, este concepto de la bondad
si les soy honesto, a mí me parece que tiene muchas conexiones, porque justamente hay gente que hasta podría parecer que es completamente lo mismo, pero la bondad justamente también es esta cuestión como de dejarte vulnerar. Es decir, yo he visto mucho que la ternura lo ven, ahorita que ustedes mencionaban, Magda decía esta capacidad de involucramiento, ahorita había yo haciendo eco de este Ponti, decías que es esta forma encarnada de habitar el mundo, me parece muy bonito lo que dijeron, por cierto, muchísimas gracias por eso. Y la verdad es que haciendo eco de esto, este concepto de la bondad se conecta mucho porque también es como el dejarte vulnerar, el entender que debes ver como con una vulnerabilidad y entender al otro. Se conecta muchísimo, creo yo. Dialogan de una forma muy bonita estos dos conceptos y es como el entender que a la otra persona debes verla también con eso, como con una empatía, como con una vulnerabilidad, entendiendo que tú tienes una vulnerabilidad. Me gusta mucho cómo lo explica. No me acuerdo ahorita exactamente el nombre de la filósofa, es una filósofa y psicoanalista. El libro que leí lo leí en inglés, luego les paso bien el dato, no me acuerdo en este momento, pero ella decía esto, que es como un tiempo se estuvo hablando mucho esto de las neuronas espejo, se puso muy de moda en la cuestión como cognitiva y todo esto. Y es esto, o sea, como el encontrarnos y el saber, yo soy vulnerable, tú eres vulnerable, y entonces esa vulnerabilidad debe tener un respeto a partir como de ese encuentro, ¿no? Y eso, la verdad, a mí me parece algo muy valioso también, o sea, porque creo que hay gente que podría ver esto justamente, me ha tocado que hay gente que hasta dice que hay un afeminamiento, ¿no? Que todavía lo usan de esta manera y que tú dices, híjole, increíble que todavía ocurran este tipo de comentarios, pero realmente creo que me sorprende ver cómo desde los 90, con un texto como este, y por supuesto, por ejemplo, de Bell Hooks, que ya también tiene un tiempo que se escribió, cómo ya se viene abogando. Y también ahorita algo que mencionaba Manuel me parece importante, que a mí me faltó resaltarlo al momento de introducir. El texto justamente tiene un corte ensayístico, es decir, no busca tener la rudimentaria forma de un texto académico, ¿no? Aunque pues hay por supuesto una preparación grande detrás de él, ¿no? Porque se notan las lecturas que nos lleva. Me gusta, por ejemplo, que y al igual que Bell Hooks, no se la pasa recurriendo únicamente a académicos, académicas. Habla de poetas, habla de artistas, habla de músicos. O sea, no es como, el conocimiento solamente está en la gente que publica y escribe en formato APA, ¿no? No, también está en otras personas. Entonces, esto me parece también muy valioso, pero sí, yo emparentaría mucho eso. Creo que se conecta con toda una vertiente que está ahorita reforzándose, que hay gente que hasta dice, ya es que ya hasta aburren con su vulnerabilidad y no sé qué, y tú dices, pero es que esto va empezando, es como, no, creemos que hay un montón, pero no es tanto porque a veces ni siquiera está tan aterrizado o como que no está tan puesto en la mesa como lo creemos. Entonces, eso me parece a mí también muy importante resaltarlo, o sea, esta epistemología que bien denuncia y apunta aquí Restrepo, yo como que sí pensaría que tanto realmente la hemos abandonado, porque luego pues yo en mi propia práctica, en mis propios estudios, pues me he topado con investigadores e investigadoras que como que dicen, es que yo hago trabajo cualitativo y soy como muy open mind y ya tengo todo esto como en mi haber. Y luego cuando ves sus trabajos dices, híjole, esto es como cualitativo disfrazado de cuanti, ¿no? O esto está como nada más de, ¿cuál es tu concepto operacional? O sea, cuando te preguntan eso es así como, ¿cómo? O sea, no entiendo. O sea, porque lo seguimos viendo de esta manera, ¿no? Como que tiene que haber justamente una causa-efecto, tiene que haber como todas estas cuestiones, es así como que si tú nada más estás en un punto interpretativo, no estás haciendo un buen trabajo de investigación, ¿no? O sea, como que no es nada más así. Entonces, pensando mucho en eso, quisiera también abonar pues a reserva, veo que Magda quiere hacer un comentario, pero bueno, también suelto como esta pregunta, esta parte de la epistemología me parece muy, muy importante porque siento que ya empieza a tocar el cuerpo. Yo antes, personalmente, la epistemología lo veía como algo únicamente como muy sapiensal, ¿no? Como cuando todavía no lo estudiaba como mucho. Recuerdo que fue de esas pocas clases en la maestría que me ayudó muchísimo la epistemología. Y la verdad, pensando mucho en esto,
Yo como que he llegado a la conclusión que la epistemología, a veces desde donde nos posicionamos, habla mucho de también cómo vemos nuestros cuerpos. Yo sí creo eso. O sea, la verdad es algo que he llegado con varias lecturas y creo que esta de Restrepo resuena también ahí, que la epistemología habla de muchas vertientes de nuestra vida, de cómo las vemos. O sea, si vemos desde cierta epistemología, habla de cómo nos relacionamos, habla de cómo pensamos lo corporal. Y pienso que aquí el giro que está haciendo, que hasta lo llama así fuertemente, ¿no? Falacias, o sea, que me parece una palabra sarcástica y a la vez muy buena para decirlo, sea, estas falacias de cómo debemos ver el cuerpo. Hay un apunte que hace más adelante donde dice esto, ¿no? Como una persona que sale de un régimen corporal es vista como un loco, ¿no? Y también es vista como una persona que no está siguiendo una materialidad de cómo debería ser la corporalidad, por ejemplo. Pero ya desde ahí vemos estas rupturas. Yo quisiera preguntarles también en ese sentido esa parte. O sea, esta epistemología que nos habla, ¿ustedes creen que de verdad está viendo como, sé que algunos de ustedes han trabajado desde estos temas, cómo se está asentando estos cambios? ¿Son lentos? ¿Cómo se está viendo esta cuestión? Y si están de acuerdo en que esta cuestión de cómo vemos lo epistemológico radica mucho también en cómo vemos nuestra emotividad y por supuesto nuestra corporalidad. Quería solo lanzar esa pregunta, pero bueno, Magda, adelante. Sí, creo que tiene que ver con la pregunta, pero como haciendo el enlace, por supuesto que entiendo la importancia de definir, ¿no? Y de conceptualizar de manera precisa sobre lo que estamos discutiendo. Cuando te preguntaba yo, Mario, sobre otros conceptos cercanos a la ternura, yo los iba notando mientras los ibas poniendo aquí sobre la mesa y yo pensaba, bueno, es que todos estos conceptos que están lanzando, si bien están relacionados, sí tienen implicaciones ya sea de índole religioso o moral sí, sobre todo religioso, moral, ¿no? O psicológico, ¿no? Desde la psicología. Y justamente por eso utilicé el término de involucramiento, ¿no? Porque creo que la ternura ya viene con el ser humano, ¿no? Aprendemos a recrearla, a trascenderla, a reforzarla. eh, pero creo que de alguna manera ya nos viene dada, ¿no? Cuando empezaba a leer sobre ternura radical, por ejemplo, pensaba en los bebés, ¿no? Y en cómo cuando somos bebés no tenemos ningún tipo de elemento que atraviese nuestro juicio sobre los otros, sobre esa posibilidad de observar con curiosidad a los otros y al mundo en general, ¿no? Entonces, cuando hablo de la ternura o pienso en la ternura o utilizo el término de la ternura, y digo que es ese involucramiento con la vida, tengo como o hago esa relación, ¿no? Hay un momento en la lectura donde Restrepo habla de este analfabetismo afectivo y en un momento hace la relación eh, con ese desconocimiento que tenemos desde de la historia o de nuestra historicidad, ¿no? Mientras lo leía pensaba en esa como reticencia que tenemos, y lo veo por el trabajo las investigaciones que yo hago, como esa resistencia que hay en la academia de pensar en las cuestiones afectivas, que tienen que ver justamente con no querer pensar sobre uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con estas epistemologías o falacias epistemológicas de las que también habla el autor, ¿no? Y creo que esa reticencia a buscar en nuestra historia, a pensar que no es importante que nuestra experiencia o volver a nuestra, pues sí, a historizar sobre nosotros mismos, tiene que ver justamente con pues sí, con ese no aprecio que se tiene lo voy a decir así como lo pienso, ¿no? Como por el mismo ser humano, ¿no? Creo que cuando en estos espacios luego se habla poco de estos temas, tiene que ver con que hay condiciones jerárquicas de entendimiento del conocimiento
de validación del conocimiento que, pues bueno, ya están súper establecidas y que quien ha seguido, ¿no?, en esas lógicas y tiene beneficio de ellas, pues va a ser muy difícil que voltee a ver a otros lugares, ¿no?, de generación de conocimiento. Justamente creo que nuestras corporalidades, por eso luego lo veo, lo tomo como un elemento ahí de relación obvia, pero sí creo que hay una manera de entender el mundo que está totalmente relacionada con nuestras corporalidades, ¿no? Mi corporalidad me ha permitido entender el mundo de ciertas maneras, ¿no? Y pues bueno, en condición de eso, ¿verdad? Digo, pienso, reflexiono, ¿no? Lo que reflexiono. Y pues bueno, como volviendo a esta cuestión de historizar, creo que también tiene que ver esa no preocupación por volver hasta nuestras experiencias y no historizar la experiencia, no explicar la experiencia, como dice Joan Scott, tiene que ver con esa perpetuación también de un sistema opresivo, de varios sistemas opresivos, ¿no? Como que corta esa posibilidad de buscar eh, el conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que esta idea de, bueno, solamente para sentir, pues está el arte, ¿no? O para pensar, hay estos campos de la ciencia solamente, ¿no? Y pues, como bien también lo dice el autor, eh, es imposible que estando en este mundo no podamos tener esas relaciones, ¿no?, cotidianas que parecen tan insignificantes luego a estos grandes macro discursos científicos, ¿no? Pero eso es justamente lo que le da la condición pues sí, como pues ay, como esa condición de amalgamiento social, ¿no? Esos pequeños elementos, ¿no? Y que creo que poco a poco cada vez somos más personas quienes estamos pensando en ellos sin desdén. Bueno, eso por el momento. Gracias. Muchas gracias, Magda. Y bueno, han puesto en la mesa muchos puntos. A ver si me acuerdo todo lo que quería decir. Bueno, por lo pronto, Mario, creo que definitivamente no se puede expresar ternura en APA, lo que es fisiológicamente imposible. Y bueno, coincido contigo, Magda, también cuando Mario hablaba de, por ejemplo, de la bondad. Y a escuchar bondad, lo primero que me vino a la mente es como un contexto como muy moral, ¿no? Paradójicamente, ternura podría ser un contexto como muy corporal. Y entonces, como, no sé, siento que a pesar de que estamos debatiendo de cuestiones como esta, de esos derechos, como tú recordabas, desde los años 90, ¿no? Se puede decir que yo no siento de haber crecido en un mundo donde se debatía realmente sobre esto, ¿no? Y creo que en el sentido común, en el lenguaje común, sigue habiendo fuertemente esta dicotomía desde racionalidad, emoción, eh, ética o moral y práctica, ¿no? Y que esto un poco dificulta, ¿no?, esta posibilidad de definir. Y entonces ya no recuerdo quién hablaba de cómo se aprende, ¿no? Se preguntaba cómo se aprende a ejercer, ¿no?, esta actitud. Y creo que la única respuesta sería que se puede aprender solo corporalmente, ¿no? O sea, intelectualmente están allá. Todos sabemos, ¿no? Desde el contexto religioso, académico, inclusive, ¿no? De la necesidad de estas emociones. Ya estamos en un momento histórico de la academia donde ya hay, si no una aceptación plena del papel de las emociones y de lo corporal, que bueno, finalmente lo que nos reúne aquí, pero ya hay como una aceptación mucho más presente. Me perdí. Pero lo que quiere decir es que creo que es esto, ¿no? Y lamentablemente creo que es un pasaje muy personal, individual.
debería ser colectivo, pero parece que cada uno llega a esto por etapas muy, muy diferentes, ¿no? De pasar de la intelectualización, de la racionalización, de lo que es ser ternura, actuar con ternura. Yo antes eh, insistía sobre este aspecto, ¿no? Creo que la ternura eh, a la cual nos invita el autor va más allá de la relación como más íntima y personal, pero es como una ternura que yo expreso cuando estoy estresando, esperando en la muchedumbre mi turno para subirme al metro, por ejemplo, ¿no? Conté con los desconocidos y también leyendo, ¿no? Ya que en nuestro grupo también hace referencia, bueno, al abordaje de la corporalidad desde las artes, desde la literatura para muchos, pero no solo. Yo también pensaba, ¿no? En obras que reflejaban este tipo de ternura, que, así como yo la he entendido. Y los ejemplos que me vinieron a la mente, inclusive más allá de la literatura, en el cine, por ejemplo, en la música, esos ejemplos solo me evocaban esta cuestión como del amor romántico o de la amistad o de la relación interpersonal, de siempre declinado de alguna manera de esta visión hegemónica, romántica y tradicional. Entonces, sí, bueno, hasta aquí termino repitiendo esto, ¿no? Creo que la única vía para esta ternura o para otras maneras que la queremos llamar es esto, ¿no? Un aprendizaje corporal y que lo mejor, ya que antes Manuel hacía referencias como a los síntomas, ¿no? Que este aprendizaje corporal de la ternura sirva como un contagio, ¿no? De algún momento eh, en este mundo, pues. Bueno, tomando la palabra, bueno, sí, creo que han surgido muchos puntos muy interesantes que dan para mucho. Bueno, yo lo que quisiera retomar y tratar de también subrayar es que, bueno, mm, como comentaba Viallo, el estudio, el acercamiento hacia un concepto como la ternura en los noventas puede ser, digamos, muy novedoso, pero por otra parte, es cierto que no, esta ternura, poco se ha avanzado en términos académicos en el estudio de la ternura, ¿no? Y eso, con eso también estoy de acuerdo. Y considero que esto se debe a diferentes, o puede ser, digamos, la respuesta digamos, de varias cuestiones que tienen que ver ahí. Por ejemplo, ya también se sugería una cierta inercia de la academia, una inercia de siglos, en donde estos temas no han tenido plena, digamos, eh, recibimiento por parte de los estudiosos. Eso por una parte, las inercias propias de una academia, ¿no? Por otra parte, la misma dificultad para, digamos, acercarse al tema, ¿no? Y es que una cosa es la apertura que pueda haber hacia estos temas y otra cuestión es, digamos, cómo acercarse a la misma, ¿no? Ya se mencionaba que no hay una definición exacta, digamos, inamovible de la misma, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el mismo objeto, ¿no? Tiene que ver con la ternura, ¿no? Cómo asirla, cómo definir sus bordes. Creo que está ahí mismo una parte de la respuesta. Por otra parte, también o al mismo tiempo, es que estos temas se empiezan a hablar desde los 90, por lo menos, eh, pero la aceptación no ha sido generalizada, es decir, desde los 90 se pudo abordar los mismos, pero no significa que ha sido, digamos,
no se le han abierto las puertas en todas las áreas, ya sea de las ciencias sociales, sea de las humanidades, y en ese sentido, eh, digamos, podemos ver que la academia, desde un punto de vista sociológico, puede ser vista, entendida como esta lucha por poner bajo el reflector ciertos temas, pero no otros, tener acceso a recursos, pero no otros, recursos materiales y recursos simbólicos. Y una última explicación que me doy para entender, digamos, por qué ha habido poco avance en el estudio de la ternura, es que un mismo rechazo a ser vulnerable, a ponerse vulnerable uno mismo, ¿no? Eh, a, como decía Magda, a verse a uno mismo, ver su interior e identificar esa ternura en uno mismo, ¿no? Lo cual se mencionaba es un punto eh, o una vulnerabilidad que podemos abrir hacia los demás, ¿no? Por otra parte, lo que comentaba Biagio, dónde o cómo podemos encontrar estas ternuras, ¿no? En las ciencias sociales, al menos en mi caso. Yo he estado pensando, no estoy seguro que sea el mejor ejemplo, pero es uno que se me viene a la mente, es esta relacionada con los niños, ¿no? Cómo los niños pueden ser tiernos o pueden despertar ternura en otras personas, en los adultos, pero me parece que la ternura, los niños en general, no han sido vistos, no se ha acercado a ellos de la misma manera antes que ahora, ¿no? Pienso en los estudios sobre las infancias vistos desde la historia y lo que nos dicen los estudiosos de las infancias es que esta imagen del niño tierno, del niño, digamos, que puede ser muy mono, es una imagen bastante reciente en la historia eh, que tiene, que se ha hecho acerca de los niños, ¿no? Está bastante cerca, pienso, o estoy pensando en el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, cuando empieza a cambiar esta imagen. Antes de eso, siglos antes de eso, los niños no eran vistos con esos ojos, eran más bien vistos como una especie de adultos pequeños digamos, a los cuales se tenía que, digamos, encaminar en la vida, ¿no? Adultos pequeños que tenían que comportarse y que tenían que verse como eso, como adultos pequeños. Es decir, exigiéndoles a los niños, niñas, que se comportaran como tales, ¿no? Es decir, no eran motivo de ternura los niños. Pero bueno, en ese sentido, o la conclusión con la que me quedo es que la ternura no tiene una definición única, ¿no? Es decir, no es lo mismo la ternura hoy día que hace varios siglos, no es lo mismo la ternura en una sociedad que en otra. Es decir, se le atribuyen o se pueden hacer varias definiciones de la misma. ¿Continúo o vas a decir algo, Viallo? No, 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 adelante, adelante. Ok, ahorita, bueno, escuchándoles, bueno, es un tema que a mí me simbra mucho y que me emociona mucho, no por nada lo estoy estudiando, ¿no? Y ahorita escuchándoles, la verdad es que ratifico muchas cosas y también me encuentro con otras. Y la verdad, ahorita en lo que decía Manuel me parece algo importante. Yo incluso he llegado como una hipótesis, de alguna manera, porque hay una parte justamente donde Restrepo menciona que casi siempre, o tal vez mayormente, la ternura la hemos como relacionado
con las mujeres y con los niños. Es decir, cuando dice justamente, me gusta mucho esa frase, la usé hace unos meses en una ponencia, que justamente dice eso, o sea, la ternura no solamente es como del terreno de las madres, que abrazan bebés, ni de los niños con la carita como torneada y sonrojada, ¿no? Dice algo así, Restrepo, palabras más, palabras menos. Pero yendo a esto, la verdad es que yo creo que efectivamente el concepto, como bien dice ahorita Manuel, existe, o sea, no es un concepto que como que salió ahorita de repente en el 94 y a alguien se le ocurrió, ¿no? O sea, el concepto claramente ha tenido pues su pervivencia durante muchísimo tiempo y por supuesto que creo que la conceptualización puede variar mucho como ha variado con diferentes conceptos, ¿no? Creo que luego estos conceptos que tienen que ver mucho con lo emocional, lo afectivo, como el amor, ¿no? O sea, cuántos estudios no hay ahorita del amor y que es muy complejo justamente aterrizar, porque sí tenemos que contextualizar muy bien en qué época estamos hablando para poder ver mejor el paradigma de que estamos pensando como amor en cierta época, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, la verdad es que a mí una cosa que me impacta mucho es justamente esto. Esto ya es como un apunte muy personal, pero yo veo mucho, por ejemplo, que lo tierno también, una definición que se da incluso desde las ciencias, así como la etiología y la cognición sobre la ternura, es que es como una capacidad que tenemos cognitiva para el cuidado. Es decir, cuando vemos algo vulnerable, tiene como dos funciones. Una, como el cuidado y la protección, que también ahorita hace rato algunos de ustedes lo mencionaban. Y por otro lado, uno que mencionó Magda, que a mí me parece muy bonito, que yo no lo tenía en el mapa hasta que no hice ciertas lecturas, es que la ternura no solo nos lleva como a la protección, sino que parece ser que también nos lleva como a la cuestión de la curiosidad y la sorpresa, sorprendernos y tener curiosidad por lo otro. Y que me gusta también el apunte que hizo Magda de decir lo otro no solo como humanos, sino también todas las criaturas, ¿no? Que están a nuestro alrededor y todo lo que hay siempre rodeándonos. Pero bueno, con esto lo que quiero llegar es que yo siento que el concepto de ternura ha sido muy manipulado. Cuando leo textos como el de Restrepo, también los veo como un desacato hacia esa manipulación de la ternura. ¿Por qué manipulación? Porque en una lectura que hice, una tesis que es más como, mucho más como en una ciencia como cognitiva, un poquito más hacia la biología, la investigadora hablaba hasta de un concepto que creo que no tendría equiparación al español, que no sé si han llegado a oír esta palabra kawaii, que se utiliza mucho en el japonés, que es como para hablar de las cositas como bonitas que nos causan como justamente ternura, porque la gente dice, es que me causa ternura el monito este, ¿no? O el personaje este. ¿A qué quiero ir con esto? Que yo siento que efectivamente, o sea, la ternura es algo que tenemos presente y que de alguna manera podemos decir, es que qué tierno el bebé, es que qué tierno el gatito, es que qué tierno. Casi siempre es con lo pequeño, como que parece que la ternura la ligamos mucho con lo chiquito, con lo que todavía, porque parece ser que nos lleva hacia este impulso de protegerlo, ¿no? Sin embargo, yo siento que ha sido manipulada en qué sentido, en que parece que la ternura está únicamente ahí. La ternura está únicamente en lo que infantilizamos, en lo que volvemos como pequeño. Pareciera que no va hacia otras partes. Justamente pareciera que como que la ternura entre yo que tengo 32 años con mi hermano de 35, ahí no puede haber ternura, ¿no? Porque estamos hablando de dos adultos jóvenes que ya como que ahí no corresponde. Pero si en cambio yo hablo de la ternura con mi sobrino que acaba de nacer hace un mes, ahí sí hay ternura, ¿no? Y es ahí donde veo justamente como una manipulación que hay incluso muy capitalista sobre la ternura porque creo que justamente hasta cuando vemos una película como de Pixar, de Disney y estas cosas, los personajes son manufacturados a partir de estos elementos que socialmente vemos como tiernos, pero que parece que ahí se quedan, ¿no? En la infantilización, en algo más pequeño, en algo que no trasciende más allá. Es donde digo, parece que la gente le pone hasta un cerco, una barrera a la ternura. Parece que la ternura está como desolada únicamente como en este tipo de materiales, que sí aprendemos algo a lo mejor de esas películas, las analizamos, vemos cosas que nos sirven, pero parece que son cosas para los niños. Ajá, o sea, parece que es algo que debemos, y haciendo también eco esto de lo que decía Manuel, de cómo
vemos la infancia, y digo, yo tú que has estudiado pues tanto esta parte, tan solo desde la etimología, ¿no? Que el infante es como el que no tiene voz, que me parece terrible, ¿no? O sea, como no puede hablar, no tiene esa voz porque alguien más debe brindarle esa voz. En la Edad Media no existía la infancia, eran adultos chiquitos, hay hasta imágenes que los representan de esta forma, ¿no? Ya tenían que empezar a trabajar en el campo, en distintas cosas. Entonces, la verdad es que yo creo que ahí ha habido mucho, o sea, también esa infantilización, ese adultocentrismo que tenemos socialmente, ha acercado mucho la cuestión de que veamos la ternura, porque parece que entre más crecemos debemos abandonar un sentido tierno para volvernos justamente hacia esta epistemología muy de esta batalla, muy de esta conquista. Tenemos que volvernos sexualmente como más perversos, no tiernos. Tenemos que pervertir un poco más nuestros cuerpos, tenemos que volverlos más oscuros. Ajá, o sea, pienso mucho en las artistas, ¿no? Que les dicen, es que al principio se ven muy bonitas, muy tiernas, pero les falta malicia a estas chicas. Y esto que recae mucho más en el lado femenino, ¿no? O sea, porque hasta empiezan a decirles, ah, pues es que sí te ves bonita con tu vestidito, pero deberías mostrar más las piernas. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Que la verdad, es donde voy viendo, o sea, la ternura parece que está muy anclada o buscamos socialmente anclarla en un momento muy específico de la vida y por eso parece que ya no tiene como una proyección hacia adelante, hacia que nuestras relaciones de adultos o inclusive luego la vejez como que la retomamos porque los viejitos se vuelven bonitos, ¿no? Las viejitas se vuelven bonitas, pero que ahí hay toda una cuestión también adultocentrista otra vez, donde infantilizamos desde un punto de vista muy violento. Entonces, la verdad son conclusiones a las que yo he llegado que me han hecho hasta ver muy diferente películas y series y cosas donde digo, vaya, o sea, se utilizan estas cosas como un elemento que atrae, pero se queda hasta ahí. O sea, no parece que podamos utilizarlo más allá de eso. Todas estas connotaciones que podrían ser más poderosas, como el cuidado, la protección, más allá de pensarlo solamente en estas criaturitas pequeñitas, sino también en mis padres, en mis amigos, en mi pareja, en yo qué sé, esa parece que no, ¿no? O sea, como que aquí ya somos adultos y debe haber otro tipo de cosas. La ternura, no, porque la ternura es para los niñitos, la ternura es para los chiquitos, la ternura es para los bebés, no es para lo demás. Y nada más termino diciendo que, por ejemplo, yo soy muy lector de Gabriela Mistral, pero a mí me sorprende que Gabriela tiene un gran libro, así, gran libro en el sentido de que es grande, ¿no? Que se llama Ternura, y todos los poemas son de mamás que cuidan niños, de mamás que hacen la comida para los niños, de rondas como escolares, así de la Caperucita y esas cosas. Hay poemas muy bellos, pero ahí veo el gran ejemplo de lo que entendemos, ¿no? Como no hay un poema, por ejemplo, de Gabriela que diga así como de yo con mi hermana mayor o yo o con alguien más, ¿no? Inclusive con otro tipo de seres vivos, ¿no? No hay nada. Entonces, es así como que digo, vaya, creo que está muy anclada, está muy reducida a dónde la podemos llevar y parece que es algo que no puede transversalizarse hacia otros momentos porque parece que lo tenemos que resguardar en uno y como que ahí se quede y que nadie lo toque porque hasta ahí está. Está muy maleada, está capitalizada, está... Ya me fue un montón de cosas, discúlpenme, el tema me emociona muchísimo, pero son cosas que yo he ido viendo y que ya no puedo ver ni siquiera a veces series igual. Hace poco estaba viendo Mandalorian y en el Mandalorian sale el Yoda chiquito y como que yo decía, ahí está, o sea, justamente ahí está cómo lo utilizan, o sea, cómo está ahí utilizado en un sentido muy de manipulación, de que solamente podemos verlo en eso, pero no vemos la ternura en otras cosas. O sea, si vemos un personaje hombre como adulto, rudo y estos estereotipos, pues ¿dónde hay ternura? No hay ternura, o sea, no vamos a ver ternura ahí porque es así como un hombre no debe abocarse hacia la ternura, ¿no? Que ahí también vemos la cuestión de género. Y que inclusive las mujeres deben perderlo, ¿no? En algún punto. Pienso en Vaselina, por ejemplo, cuando esta chica que hace Olivia Newton-John tiene que dejar de ser la chica bonita de la prepa para convertirse en la chica mala que viste de cuero,
porque eso es atractivo para los hombres, ¿no? La pierna no. La chica mala que ya fuma y se viste como motociclista es así. Ajá, entonces son cuestiones que a mí me parece que son fuertes y que están muy, muy presentes. Es decir, esto nada más para decir, como bien lo han dicho los tres, está súper presente el concepto, pero tenemos una idea, creo yo, muy estancada de hasta dónde puede llegar y esta posibilidad política que aquí enuncia Restrepo, como que no parece que luego sea factible porque lo tenemos justamente en ese estancamiento, por lo menos desde mi lectura. Pero bueno, ya hablé un montón, discúlpenme. Adelante, quien quiera. Bueno, Magda, si con tu permiso voy a hacer un breve comentario y bueno, no sé si les parece, luego también vamos más o menos cerrando. Pues también ahora muchas cosas que comentaste, te agradezco, creo que te agradecemos todo también estas reflexiones personales. Y retomando tu comentario y también el de Manuel, pues yo creo que como tú lo decías, tal vez implícitamente, en la representación de la ternura hay mucha idealización. E inclusive yo diría que aunque sabemos que técnicamente la esfera de lo moral y la esfera de lo estético están separados, pero pareciera casi mezclarse, ¿no? Porque en esta apertura que tenemos hacia el niño o hacia todos los cachorros de animales, humanos o no humanos, ¿no? Parece que sí, como esa estética, tal vez como consecuencia de cierta sabiduría biológica, ¿no? De sabiduría del reino de la naturaleza, ¿no? Como que nos obliga casi moralmente a ser como más tierno. Pero bueno, si también luego lo pensamos un poco más en mente fría, también recordando lo que comentaba Belux en la lectura anterior, o sea, esta ternura de los niños tampoco evita, ¿no? Que repliquemos ciertas tradiciones como muy conservadoras, pero bueno, diría muy agresiva al educar, ¿no? Porque bueno, sí, tierno, que bien todos, pero luego a lo mejor llegará el momento que este niño, como es la intención de los padres, tendrán que entender que este mundo es un mundo duro y entonces con la ternura no se llegan a ningún lado, ¿no? Y obviamente no es lo que yo pienso, creo que no es lo que nosotros pensamos, pero el problema es romper como este mecanismo, ¿no? Y bueno, como para cerrar, ya que se ha hablado, hemos evocado muchas veces, ¿no? Esta cuestión como de la vulnerabilidad, que creo que es fundamental en todo lo que tiene que ver con la corporalidad, una vulnerabilidad que finalmente nos conecta a nuestro ser animales. Porque, bueno, yo creo que no se están de acuerdo, pero creo que hay mucha ternura inclusive entre los animales, por lo menos ahí en los ejemplos más evidentes que también hemos estado comentando, ¿no? Así como Gabriela Mistral en el poemario que tú citabas habla de este cuidado, de esta relación de ternura madre-hijo también, ¿no? Muchos documentales nos muestran esto en el mundo no humano. Entonces, bueno, finalmente la vulnerabilidad, lamentablemente, nos guste o no, tiene como las dos caras, ¿no? La vulnerabilidad es la posibilidad de ser vulnerado y la posibilidad de vulnerar. Creo que en esta doble posibilidad es donde se juega la posibilidad de encontrar ternura en este mundo, ¿no? En un mundo donde la mitad de los libros de superación personal nos invitan a tener una mentalidad de tiburón, ¿no? Es decir, cómo a vulnerar para no ser vulnerado. Y no sé si esto suene académico o no, pero creo que ahí está, ¿no? Como hay como dos vías hacia la aceptación de la vulnerabilidad. Uno, como decía, lo de volver como de negarla, la ternura, para ser agresivo, o por el otro, como aceptar esta vulnerabilidad. Y si tú aceptas plenamente el hecho que tú en primera persona, como individuo, así como tu comunidad, está sujeta a esta posibilidad, yo creo que eso debería ser una invitación bastante clara y evidente como a la reciprocidad, ¿no? A ser como
a darnos para recibir ternura, ¿no? Y bueno, y tal vez uno de los muchos cambios sociales que auspiciamos tal vez pueda pasar por esto, ¿no? Y bueno, hasta aquí concludo. Magda. Sí, justamente esto que acabas de decir al final, creo que es justamente lo que quiere decir Restrepo cuando habla del derecho, ¿no? Em, Porque yo lo entiendo que está poniendo sobre la mesa la posibilidad de establecer relaciones mucho más justas, ¿no? O de establecer relaciones mucho más, pues sí, racionales, ¿no? Em, Creo que habla de eso. Voy a regresar un poquito porque el comentario de Mario me disparó un montón de aspectos que de alguna manera ya había dicho hace un ratito en las intervenciones, pero que quiero puntualizarlas. Hace un rato cuando hablaba de esta necesidad de seguir historizando la experiencia, eh, para mí es importante porque creo que nos permite no solamente comprendernos, sino comprender nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con la encarnación, ¿no? Entonces, cuando habla el autor de volver a la historia y pensarlos y pensarnos, no lo hablo o no lo digo desde un sentido individualista, ¿no? O de conocer solamente una experiencia concreta. Apelo a esta idea de involucramiento, incluso de los bebés, y me atrevo a decir que de manera natural, justamente porque creo que para poder tener derecho a eso, es imposible que nos percatemos, ¿no? De que está ahí, ¿no? Y que no es privativo de una persona o de ciertas personas, sino de todos. Entonces, creo que en ese sentido, hablar sobre la ternura nos permite, pues, que haya la posibilidad de entendimiento, ¿no? Y que sea un tema que no es eso, individual, sino que es totalmente colectivo. Y también dentro de este análisis o del intento por historizar, hace rato hablaba sobre estas visiones, ¿no? Que se tienen sobre la ternura. Yo decía que tenía que ver con la modernidad colonial, ¿no? Lo dice incluso Restrepo, ¿no? Cuando apelamos no sé, a la historia cristiana, ¿no? O apelamos pensaba como en el derecho, ¿no? Cómo se apela al derecho romano y la manera en cómo se debe ejercer la justicia, etcétera, etcétera. Y también pienso, porque también lo menciona Restrepo, cuando es importante historizar para conocer, ¿no? Esas maneras en que nos relacionábamos antes de la imposición de la modernidad colonial, ¿no? Y habla Restrepo de cómo esos grupos originarios en muchas partes del mundo, donde, subrayo la palabra, se intentó conquistar, ¿verdad? Donde hubo una imposición cultural, hay una serie de manifestaciones que hablan de la ternura, ¿no? Pensaba por ejemplo, en los 7 principios zapatistas, ¿no? Que tienen que ver con una posición, ¿no? De ternura, que no es una cuestión totalmente personal. Habla de crear una comunidad en donde hay un involucramiento común, ¿no? Y que también está alejado de esta idea de ser cariñosos o causar compasión, ¿no? Que eso es justamente lo que yo creo que es lo que es redituable a nivel mercadológico, ¿no? O a nivel de capital, apelar como a la capacidad que tenemos los seres humanos de conmovernos pues con la tristeza de otros, ¿no? Eso creo que es muy redituable económicamente. Pero pensaba en esta modernidad colonial, porque cuando habla Mario de la infantilización que se hace, ¿no? O se utiliza la infantilización para apelar a movernos, creo que tiene que ver con esta idea también de imposición de qué es lo que es un hombre, ¿no? ¿Qué es lo que es un hombre valioso? Que también lo señala Restrepo cuando habla de que somos herederos de Alejandro, ¿no? O habla de este Abraham, ¿no? En la Biblia.
Entonces creo que esta idea del hombre exitoso, del hombre, también es una imposición colonial que si no historizamos no somos capaces de desmontar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante hacerlo, porque justamente en esta idea de cómo debe ser un hombre desde la imposición colonial, y esta es una idea de María Lugones, de cómo ser hombres y mujeres, pues está muy difícil para quienes vivimos en lugares en donde hubo esta imposición colonial, ¿no? No éramos considerados hombres o mujeres, ¿no? Se intentó hacer ahí como un empate, ¿no? De los géneros, emulando los que existían en Europa, pero aquí no ocurrió, ¿verdad? Esta idea de que lo chiquito nos cause ternura tiene que ver con esa no consideración que teníamos las gentes que estábamos acá, eh, de considerarnos gentes que pensábamos, gentes que podíamos generar conocimiento, es más, personas que no estaban o no sé, seres que no estábamos en el mismo nivel de importancia que sí lo tenían los hombres europeos, guerreros, fuertes, disciplinados, ¿verdad? Razonables, en fin, creo que sí entienden lo que quiero decir. Esta idea de la infantilización tiene que ver con un no respeto a nuestras formas de pensar, de organizarnos. Eso también me llevó a pensar que alguna vez escuché a una chica antirracista hacer como una referencia a las cartas que había encontrado las cartas de relación de Cortés. Y leía un pasaje en donde se está burlando de la generosidad de los pueblos originarios, ¿no? Y dice, son unos bobos, mira, me están dando todo esto, ¿no? No recuerdo exactamente lo que decían las cartas, ¿no? Pero cuando habla de Restrepo, incluso pone estos ejemplos, no sé si se acuerden, con más exactitud que yo, pero cuando habla de cómo los doctores no podían eh, saber por qué no estaban curando a los enfermos que tenían parásitos, ¿no? Había los otros en los pueblos originarios que se habían preocupado por entender el mal de amor, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso creo que está atravesado por estas ideas coloniales que sin historizar es imposible como desmontar, ¿no? Y sin historizar se queda nuevamente en ejercicios de operacionalización, Mario, para ponerles como en el checklist de ¿qué es la ternura? Ah, pues la ternura, que luego ocurre mucho, ¿no? En la cultura norteamericana, pues ¿qué es la ternura? Pues si tiene estas 10 condiciones y todas están palomeadas, eso es ternura, ¿no? Bueno, que también es parte de la modernidad colonial que está totalmente impregnada a la ciencia, ¿no? La ciencia en general. Bueno, espero que no se me haya olvidado nada de lo que dije. Gracias. Gracias a ti, Magda. Y bueno, creo que ha sido un diálogo, una conversación enriquecedora, aunque bueno, ha abierto una infinidad de puntos y de ejes que podría llevarnos a hablar de esto casi al infinito. Pero bueno, Mario, adelante, por favor. Sí, ya nada más muy breve, nada más para terminar ahorita que decía Magda, esta parte justamente donde se habla de Abraham y los personajes de la Biblia, esta parte donde se habla de esta palabra ya extinta, ¿no? Esta palabra espantosomai, creo que era la palabra, una cosa así, que era como, como pensar con las entrañas, ¿no? Que podría ser una traducción. A mí siempre me impacta esto, ahorita que Magda y por supuesto Manuel también mencionan esta importancia de historizar siempre cómo volteamos a ver un concepto, una cuestión que se ha ido tratando, ¿no? Cómo de evolucionando, cómo su entendimiento ha ido cambiando. Me parece muy fuerte siempre eso, ¿no? Pareciera que en cierto punto la epistemología que como que estaba muy presente para muchos pueblos en su momento era un pensamiento muy desde lo corpóreo. Esto también lo digo, bueno, en su momento pues fui un gran lector de la Biblia
y no tenía todavía estos conocimientos que a lo mejor tengo ahora, pero ahora que tengo muchas lecturas sobre estas cuestiones, me doy cuenta de lo corporal que es la Biblia. Yo no sé de dónde la gente cree que es un libro como etéreo y no para nada, porque es un libro sumamente corporal, sobre todo el Antiguo Testamento. Y la verdad es que pensando en todo eso, me doy cuenta de esas cuestiones, ¿no? Un pueblo tan antiguo como lo es el pueblo judío, el pueblo hebreo, pensaban mucho desde una cuestión muy corporal, inclusive esta reivindicación que hace Restrepo del olfato, ¿no? Me parece muy, y del tacto también, me parecen dos cuestiones muy valiosas. Tan solo este pasaje que a mí como que me resonó mucho cuando termina el diluvio con Noé y que ellos tenían que ofrecer siempre hacia Dios un ganado que lo mataban y tenían que incinerarlo, ¿no? Para que el olor llegara y se creía que esto era una ofrenda a Jehová, ¿no? En este caso. Entonces, pero como del olfato, ¿no? Como hay muchas metáforas que tienen que ver con el olfato, con el tacto, y como nosotros también en toda esta cuestión, inclusive yo creo que tiene que ver con lo colonial y todo esto, cómo somos totalmente de la visión y de la audición. O sea, incluso yo en mi praxis como maestro de idiomas, son las dos habilidades que más se piden. O sea, como toda la cuestión que tiene que ver con escuchar, ¿no? Y hablar la lectura y la escritura no importan tanto cuando uno enseña, o sea, casi nadie te lo pide. Entonces, pareciera que también ahí hay muchas de estas cuestiones y no quería dejar de mencionarlas porque la verdad me parece que sí esta parte donde se reivindica la importancia del tacto, ¿no? Porque parece que el tacto tiene que ver, creo que en un mundo también tan eh, coitocéntrico y tan sexualizado, pareciera que el contacto y el tacto tienen que ver siempre con la sexualización, la excitación, pero no, o sea, la posibilidad del abrazo, la posibilidad de la caricia. Siempre recuerdo en el portugués esta palabra que es el cafuné, ¿no? Que el cafuné es pasar tus dedos suavemente por el pelo o por el vello de las personas. O sea, estas cuestiones que tienen que ver con lo táctil me parece siempre que están tan olvidadas, pareciera que somos de contacto, pero nuestro contacto siempre o es sexual o es violento. Siempre pensamos el tacto desde esos dos lugares, ¿no? El golpe o el manoseo sexual. Entonces es donde me parece también que esa reivindicación es muy importante. O sea, como nuestros sentidos, que son plenamente corporales, están también completamente como colonizados en ese sentido, ¿no? Como si es tacto, tiene que ver con esto, ¿no? A mí me parece terrible que el tacto tenga que ser visto de esta manera, siempre como la cuestión de una ruptura, un desgarre, ¿no? No, no puede haber otra cosa. Y lo que dice del olfato, que en mi opinión es el más olvidado de todos, o sea, que la verdad, me parece también muy valioso todo esto, ¿no? O sea, como estas culturas pensaban tanto en el olor, en todo esto también para sentir ello. Creo que todavía de alguna manera está por ahí cuando decimos que recordamos el olor de una persona de su perfume y que nos sentimos seguros, seguras ahí, o nos lleva a la remembranza, ¿no? Creo que ahí todavía está de alguna manera presente, pero que sí vivimos un imperio de lo visual, ¿no? Y principalmente creo que de lo visual, creo que es que no tiene nada de malo, o sea, no estoy diciendo que tengan que estar las otras por encima, pero sí creo que lo hemos como llevado a un extremo. Pero todo esto solamente pues para concluir y decir que creo que son un montón de cosas al mismo tiempo, pero si lo piensan y si lo ven, siempre nos lleva a pensar en el cuerpo, porque si hablamos de los sentidos, es cuerpo. Si hablamos de todas estas cuestiones de cómo podemos ver un ademán, una caricia, todo, es cuerpo. O sea, siempre terminamos hablando de cuerpo. Entonces, la verdad, por eso se me hacía la lectura precisa para poder traerla acá, porque se politiza, pero también creo que se vuelve muy corporal. Y esta parte a mí de los sentidos me pareció muy, 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 muy bella porque de verdad, creo que de verdad no nos damos cuenta que a veces algo que decimos, o como lo dicen los de las ciencias duras, que no, es que los sentidos y lo sensorial, pues ya es algo como que viene con el paquete y tú no, pero es que también hay una lectura súper socializada de nuestros sentidos y hay algunos que están hegemónicos contra otros que se les ha totalmente llevado a las orillas, ¿no? Y creo que eso también hay que reivindicar mucho. La gente, cuando habla de ternura, habla mucho del abrazo,
se habla mucho del abrazo, ¿no? Como de poder abrazarnos, como una forma de manifestación más física. Y es donde yo digo, híjole, de verdad, pareciera que es algo muy trivial, pero creo que el abrazo de verdad en muchas vidas no ha estado muy presente. Tenemos hasta una especie de resistencia, ¿no? Hacia como abrazar a las personas, porque creo que ocurre mucho eso. Y creo que justo con la pandemia el tacto quedó todavía más en evidencia que, que no le dábamos tanta importancia, o sea, como un sentido que está ahí, ¿no? Entonces, nada más quería decir eso como un último comentario para que no se escapara esa parte del texto de Restrepo. Y pues bueno, ya yo creo que podemos ya ahora sí cerrar. No sé si se quiere hacer otro comentario. Bueno, muchas gracias. Yo nada más cerraría, ¿no? Con esta invitación a la ternura, que también una invitación a recuperar, ¿no? Plenamente nuestra conexión con el cuerpo. Bueno, eso se escuchó muy espiritualista, ¿no? Como recuperar también desde el punto de vista epistemológico el cuerpo, una invitación a la ternura que también nos invita a deconstruir, ¿no? La prioridad, la jerarquía de los sentidos y también como he estado también comentando, ¿no? Que también nos puede invitar a superar esta agresividad y violencia que inclusive llevamos en el lenguaje, ¿no? Inclusive en ámbito como el amoroso, lo sexual, etcétera. Y bueno, entonces les agradezco a todas y todos como su participación en este conversatorio y nos despedimos y nos vemos pronto. Hasta luego.